Este pensamiento filosófico se hace preguntas por el conocimiento, por el ser y la forma de habitar en este mundo. En la filosofía se presentan como fuente de apertura frente a los problemas de esta sociedad. Los problemas que se han presentado en el siglo XX nos acerca a los conflictos de la filosofía contemporánea, que están relacionadas con el lenguaje y con el poder, en el cual son importantes para entender los modos de interpretación del mundo actual. El idioma en sí mismo no tiene poder, pero puede revelar poder intrínseco en el que habitan o en el que regulan el poder histórico de la comunidad que utiliza el lenguaje. Como vemos, el lenguaje y el poder con el pasar de los años pues ha adquirido más poder, ¿cierto? Las palabras que quizás nosotros no utilizamos en los tiempos de antes como en los tiempos de ahora, que es como la palabra tóxico, ¿cierto? Es una palabra que ha adquirido mayor poder en el lenguaje. Cuando nos referimos, cuando pues tenemos una pareja, ¿cierto? Le decimos que es tóxica porque es muy celosa, cuando antes uno le decía a las personas celosas. Entonces, ¿cómo hemos analizado y cómo hemos visto la adquisición de este lenguaje y de este poder con el pasar de los años? ¿Sabías que la filosofía analítica y hermenéutica han tomado como punto de partida el lenguaje para construir su análisis? La hermenéutica es la disciplina que se ocupa de la interpretación de los textos. Esta consiste en la capacidad interpretativa. En términos metodológicos, nos permite ubicar textos en su contexto y la forma en que se adquiere su significado. En el lenguaje intervienen varios filósofos, como por ejemplo el filósofo Ludwig Wittgenstein. Este filósofo afirma que el lenguaje es una representación de la realidad del ser humano. Es la forma de conocer el contexto que nos rodea. Por otro lado, para Martin Heidegger, para este filósofo, el lenguaje no es un medio ni un instrumento de comunicación, sino una forma de habitar el mundo y una relación del hombre con el lenguaje, que está en constante transformación. Interpretando un poco sobre el pensamiento anterior, puedo decir que a través del lenguaje buscamos el cielo y la tierra, y a través del lenguaje buscamos la forma de aceptar o rechazar a Dios. Para el filósofo Gadamer, considera que el hombre es un ser dotado del lenguaje, y es precisamente esta característica lo que permite pensar lo común y comunicarlo, es decir, el lenguaje es un acontecimiento comunicativo, sin el cual no es posible pensar En la década del 70, con los trabajos del filósofo francés Michel Foucault, en su clase del 14 de enero de 1976, bajo el título de Defender a la sociedad, donde propone 5 aclaraciones metodológicas. En la primera aclaración propone un giro analítico en el análisis sobre el poder y sus manifestaciones regladosas legítimas que se ubican en el centro. La segunda aclaración, relacionada con un cambio de pregunta central por el poder. La tercera aclaración metodológica, el poder no es algo que se divide entre un grupo determinado de gente, tiene que asumirlo y afrontar de aquellos que sí poseen el poder. Cuarto aclaramiento, el poder se da apartarse de un análisis descendente, dado que no permite ver la forma en el que el poder se presenta. Y finalizamos con el quinto
En la quinta aclaración metodológica tiene como finalidad exponer que dentro de esas redes de poder en el siglo emerge una nueva estrategia política que administra la vida desde el nacimiento hasta morir en el poder soberano.